comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo iré, librado por Cristo bendito. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuán libre y gozoso en Cristo, no me es posible decir. Él llena de gracia mi alma, con Él es gozoso vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca le puedo olvidar, y silencioso no quedo, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro. Ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Continuamos en esta tarde, hermanos, oyendo esta otra conferencia. En estos textos de la palabra hallamos el interés, el anhelo de Dios por su Santo Espíritu para aclararnos, para fundamentarnos en la verdad presente. Aunque un día Pedro le escribió a los expatriados y les dijo: a mí no me es molestoso escribirles, hablarles sobre estas cosas, aunque ustedes estén confirmados en la verdad. En este texto hallamos lo que Lucas escribe. Primero dice que Lucas había investigado, oiga, porque es importante investigar. La Biblia es un mar. La Biblia tiene temas profundos,
palabras maravillosas. Pedro escribió y dijo que nuestro hermano Pablo escribió palabras difíciles de entenderlas, que vienen los indoctos, los inconstantes, y tuercen el sentido de la palabra para su propia perdición. Es increíble, hermano y hermanas, que el mismo Satanás utiliza la Biblia para engañar, para poner en duda a los creyentes. Oiga, hermanos y hermanas, como ejemplo, Lucas escribe diciendo: para que conozcas bien la verdad de las cosas. ¿Cuál sería la razón, hermanos? Porque hay en la Biblia palabras, como le digo, que son difíciles de entenderlas. Como ejemplo, vamos a ver en esta tarde lo que le decía ayer, y quiero enseñar tal vez dos partes con respecto de lo que es el bautismo. Ya oímos bastante del bautismo. Hay en la Biblia, oigan, hermanos y hermanas, 3 clases de bautismo. ¿Está oyendo? Que ha venido a poner en duda algunos. Cuando Cristo dejó el mandamiento en el Evangelio de Marcos, Marcos escribió el mandamiento del Señor cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una duda. Algunos hermanos dicen que para ir al cielo, oigan, hermanos y hermanas, que para ir al cielo necesitamos ser bautizados, que el que no está bautizado no puede ir al cielo. Yo fui enseñado desde niño, que me dijeron mis padres que tenía que ser bautizado a los 6 meses, porque si yo me iba a morir sin el bautismo, no iba al cielo. Investigando la palabra, Juan escribió y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hablando de Cristo, no hablaba del bautismo, porque Cristo, como usted oía, es el autor y consumador de la fe, es el autor de la vida, es el autor del plan de salvación. Y qué tormento, porque hay que bautizar a los niños, porque si no, no entran al cielo. 2. Y hay que bautizarlos en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro le escribió en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, Ananías le dijo a Pablo, Pablo le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Otro problema. La Biblia dice que para que nosotros
Seamos limpios. ¿Limpios de qué? Del alma. Porque quiero hablarles, hermanos y hermanas, que hay una diferencia. Hay un pecado genético, que ese pecado está en el alma, en la conciencia del ser humano, que le causó la muerte espiritual, la separación del hombre para con Dios. Eso se llama el pecado genético, el pecado original, del cual Pablo dice que por cuanto todos pecaron, o por causa de un hombre vino la muerte, ya la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ese pecado está en el alma, está en el corazón, está en los sentimientos del ser humano, y ese pecado es el pecado que está actuando o que lleva al hombre a una condenación eterna. Lava tus pecados. Pero la palabra dice, bautízate y lava tus pecados. Algunos dicen que el bautismo, oigan hermanos y hermanas, oigan esta palabra, que el bautismo, un hermano dijo un día, yo me quiero bautizar, pero en el río del Jordán, donde se bautizó Jesús, para que ese río se lleve mis pecados. Otros dicen que hay que bautizarse en un río para que el río lleve los pecados del hombre al insondable mar, hermanos y hermanas, y eso ha venido a causar muchas dudas en el pueblo de Dios. Hace algunos años una hermana en comunión fue arrastrada por el error. Oigan hermanos, ella fue bautizado se le hizo su examen si estaba convertido, y ella lo dijo y lo bautizamos. Pero como se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hermano dijo, ese bautismo no vale, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para ir al cielo. ¿Lo cree? Lo cree. Vamos a ver, para que conozcas bien la verdad de las cosas, para que estés seguro, para que estés como la palabra, cimentados en esa simiente maravillosa que es Cristo, hermanos y hermanas, en nosotros la esperanza de gloria. Vamos a comenzar aquí en este mismo capítulo. Vamos a ver la palabra en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, y leamos el versículo 15, así despacio para entender la palabra. Miremos aquí, capítulo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. Qué maravilloso, hermanos, es cuando el pueblo está en expectativa, cuando el pueblo está esperando un resultado maravilloso. Esto significa, oigan hermanos y hermanas, que la gente no conocía a Jesucristo, que la gente no sabía quién era verdaderamente el Mesías, el Redentor de Israel, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Oigan hermanos, dice que la gente estaba a la expectativa, porque les voy a decir algo. Voy a comenzar aquí. Oiga bien, voy a comenzar aquí. Primero, oigan, Cristo vino al mundo a nacer de una mujer. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Oiga, pero para declararse, para darse a conocer como el Mesías, como el Cristo, como el unigénito del Padre, como el único Hijo de Dios. Oigan hermanos y hermanas, había que pasar algo, había que suceder algo, porque es verdad que su Hijo ya nació. Oigan hermanos y hermanas, ahora en la ley actual necesitan 2 testigos. Tiene que estar el papá
y la mamá para garantizar que ellos son los legítimos padres de ese niño, de esa niña que nació. De lo contrario, necesitan un acta que da fe, que da testimonio de que aquel que está en el hospital es el papá de ese niño, para declararlo su hijo. Vamos a ver qué pasó. El versículo 16 dice: Juan le respondió diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene, oiga cómo dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Oiga esto, hermano, hermana, pero oiga bien la palabra. Oiga, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Esas son las tres cosas. Cuando estamos hablando del bautismo en agua, hay una gran diferencia en el bautismo en agua que en el bautismo en el Espíritu Santo, que en el bautismo en fuego. ¿Cuál es la diferencia? Primero, hermanos, quiero decirles que Juan le da la prioridad, Juan le da la preeminencia a Cristo para decir: yo estoy bautizando como un testimonio. Vamos a ver, como un testimonio. Ayer le decía que el bautismo, hermanos, en agua no es simplemente para redimir al hombre, para limpiar la conciencia, para santificar el alma, para que el alma sea vivificado en Cristo Jesús, en el poder de una vida indestructible. No, el bautismo en agua es un testimonio, y cuando hablamos que es un testimonio, el testimonio está comprendido en tres testigos para darle la validez, porque ese testimonio va a declarar, porque ese testimonio va a identificar a la persona como el tal, como el hijo, como la hija. ¡Qué maravilloso! Pero miremos aquí la palabra. En agua, primero en agua. El bautismo, oiga, en agua es un testimonio, hermanos y hermanas, que viene a aclarar la verdad de Dios en nuestras vidas. Es un testimonio que viene a identificar a un ser maravilloso para ser conocido. Y el testimonio está comprendido en dos o tres testigos. Leámoslo rapidito. Juan capítulo 8, y leamos la palabra en el versículo 17. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 17, y oiga luego aquí la palabra. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, es acepto. Deuteronomio en el capítulo 19, donde está escrito, donde dice eso, para poder creerlo. Miremos la palabra en el capítulo 19 y vamos a leer el versículo, leamos el versículo 15, y dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa ofensa cometida, solo por el testimonio, oiga esto, de dos o tres testigos, dice la palabra, de dos testigos se mantendrá la verdad, se mantendrá la realidad, se mantendrá la verdad. Primero, el bautismo es un testimonio comprendido en tres testigos. ¿Cuáles son los tres testigos? Juan escribió en la primera carta de Juan capítulo 5, y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan y tres dan testimonio en la tierra. Vamos a ver, hermanos, cuando Cristo mandó a
a enseñar, cuando Cristo mandó, oiga esta palabra, a hacer discípulos, a predicarle el evangelio a las gentes, lo hizo, oiga, de esta manera. Capítulo 28 del evangelio según Mateo. Capítulo 28 del evangelio según Mateo. Me quiero anticipar, quiero decirles de una vez, hermanos, que cuando estamos hablando de bautismo, estamos hablando de inmersión, estamos hablando de inmersión, de sumersión. Oigan, hermanos, el bautismo es inmersión, o como me comprende mejor, o es sumersión, es sumergir a alguien en el agua, es sumergir a alguien en la pila, es sumergir a alguien, pero en el agua. En el agua, oiga, dice la palabra de Dios. Pero miremos 28 y leamos el versículo 18. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, oiga, en la tierra. Y dice la Escritura: por tanto ir y hacer discípulos. Oiga esta palabra. Cuando dice hacer discípulos, quiere decir que hay que predicarle, hay que enseñarle a las gentes cómo y de qué manera alcanzar la salvación del alma, el perdón de los pecados, la vida eterna. Oigan, hermanos, y dice aquí la Escritura que estamos leyendo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 1, en el nombre del Hijo, 2, en el nombre del Espíritu Santo, 3 testigos que confirman una verdad en la vida del creyente, en la vida de su pueblo. 3, el testimonio de 3. Fíjese que Cristo, hermanos y hermanas, enseñó sobre la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno en 3. Qué maravilloso. Y el testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá la verdad, se mantendrá la realidad. Pero le decía que el bautismo en agua es un testimonio. Oigan, hermanos y hermanas, el bautismo en agua no salva, no limpia el alma. El bautismo en agua no purifica. El bautismo en agua no nos abre la puerta al cielo. El bautismo en agua es aquello que declara, que identifica a la persona. El bautismo es un testimonio que nos enseña, que nos declara que somos la iglesia, que somos pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios. Juan capítulo 1, leamos la palabra de Dios en el versículo 29 en adelante. Juan capítulo 1, oiga, hermanos y hermanas, estamos enseñando la palabra, porque ya le voy a decir las dudas que causan. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Bautízate y lava tus pecados. Pero miren esa palabra, ya le voy a mostrar. Cuando dice bautízate, una cosa, y lava tus pecados, 2 cosas. Vamos a ver, el pecado original, el pecado genético está en el alma y se genera en la sangre también, y se genera en el cuerpo. El espíritu se contamina la carne. Cuando nosotros, por el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos, cuando fuimos bautizados en el bautismo de Cristo, recibimos la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, y la sangre de Cristo ha limpiado nuestras almas, porque en Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice: si la sangre de los corderos de la becerra rociados inmundos purifican para la santidad de la carne, cuanto más la sangre de Cristo lavará, limpiará nuestras almas del pecado con su sangre. Y Juan escribió en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el soberano de los reyes, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. La sangre de Cristo es la que limpia, la sangre de Cristo es la que lava, por el Espíritu Santo, hermanos.
Oiga esta palabra, capítulo 29, versículo 29, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Dice la palabra antes de mí, porque era primero que yo. Ayer le hablaba que la palabra preeminencia tiene un futuro de la eternidad a la eternidad. En un anticipado, en la eternidad y en la eternidad. Preeminencia, qué maravilloso. Juan dice que era antes y es el primero que yo. Pero miremos la palabra, él toma el primer lugar. Pero lea el 35, el 31. Y yo no le conocí, oiga esto, mas para que fuese manifestado o dado a conocer como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el unigénito del Padre. Dice, por eso vine yo a bautizar con agua. ¿Ya vio, hermano? Yo vine a bautizar con agua para que vean, porque el que me mandó a bautizar, dijo Juan, me dijo, cuando tú vas a estar bautizando y cuando tú ves sobre quién va a venir el Espíritu Santo, ese es el Cristo, ese es el Salvador, ese es el autor, ese es el que tiene la preeminencia, ese es el que tiene el poder, ese es el Cristo de la gloria, ese es el Salvador del mundo. El bautismo es un testimonio que aclara, que identifica. Aquí dice la palabra, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Él era conocido como el Hijo de los hombres. Él era conocido como un maestro, como un rabino, como un profeta. Pero oigan, hermanos, pero Juan dice: el que me envió a bautizar, me mandó a bautizar para que en el bautismo la gente se den cuenta quién es Jesucristo. ¿Es la verdad o no? Romanos en el capítulo 1, y leamos la palabra de Dios en el versículo, vamos a leer 2 y también el 3. Esto, hermanos, estamos enseñando para que no esté dudando. Ya le dije, hace algunos años un hermano nos visitó, enseñó la palabra, hablaba de la doctrina, porque yo quiero decirles, hermanos, una cosa es hablar de doctrina, otra cosa es conocer los fundamentos de la doctrina. Oigan, hermanos, nosotros podemos hablar de doctrina, pero una cosa es que usted debe estar cimentada en la verdad maravillosa para no estar claudicando, para no estar dudando. Estamos enseñando que el bautismo no salva el alma, que el bautismo no limpia el alma, que el bautismo es una señal, es un testimonio que identifica al hombre como hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero oiga esto, que fue declarado, que fue identificado, oigan, hermanos, por el bautismo. No dice que el bautismo lo engendró, no dice que el bautismo le lavó los pecados, dice que el bautismo manifestó que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Así dice o no dice así? ¿Me explico o no? ¿Está oyendo o no está oyendo? Porque mañana le van a decir: esto hay que hacerlo así,
Estoy pendiente con el testimonio de 3 testigos de la Trinidad de Dios, porque quiero decirles que la Biblia dice, Pablo dijo en Efesios, que por medio de Él, de Cristo, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, 2 al Padre, 3 la Trinidad del cielo. Miremos la palabra, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El bautismo del Espíritu Santo es maravilloso. El bautismo del Espíritu Santo es divino. Oigan, hermanos, nuestro hermano hablaba en la mañana que no podemos bautizar a alguien, oiga, que no está convertido al Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal, es un testimonio, es el que declara, es el que muestra, es el que enseña, es el que identifica, el que señala quién es verdaderamente un creyente. Por eso decimos que un hermano que ya se convirtió y que porque por capricho no quiere bautizarse, yo debo decirle, hermano y hermana, que el bautismo es un testimonio que lo identifica a usted como un creyente redimido por la sangre de Cristo. Miremos la palabra de Dios. No podemos bautizar a alguien que no esté verdaderamente convertido. 19, leamos Hechos capítulo 18 y leamos ahora el versículo Hechos capítulo 18 y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 'Vamos a leer la palabra del Señor capítulo 18 del Evangelio de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer el versículo 18 versículo 5. Sí, hermano, aquí está la palabra. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero la palabra que estoy viendo aquí es versículo 8, 18:8. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Esta es la palabra que estaba viendo. Se me fue, tenía apuntado 18. Pero oiga, el mensaje es: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, y creyeron con él muchos hombres. Aceptaron al Señor. ¿Cómo? Oigan, hermanos y hermanas, cómo fueron limpios, cómo fueron santificados, cómo fueron convertidos, cómo fueron arrepentidos. Creyó él y toda su familia, y después de haber creído fueron bautizados. ¿Cómo y de qué manera? Hebreos, ya le dije, capítulo 9. Leamos ahora la palabra de Dios. El bautismo por agua no, hermanos, no santifica al creyente, no purifica, no limpia, no. El bautismo en agua es para testimonio de la verdad de nosotros en Cristo. Capítulo 9 y leamos el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, bautismo del Espíritu Santo, se ofreció mediante el Espíritu Santo, se ofreció eterno, dice. Leámoslo mejor.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras almas, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primero, hermanos y hermanas, el hombre tiene que convertirse a Cristo, que aceptar al Señor, porque quiero decirle, hermanos, que el Espíritu Santo, el bautismo de Cristo, vamos a ver en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fuente de vida, porque el Espíritu Santo es el agua de vida, porque el Espíritu Santo es el río de Dios, donde el hombre es sumergido para resucitar, para ser colocado, para ser sumergido en ese ser glorioso y formar un ser glorioso. La sangre de Cristo nos ha limpiado. La sangre de Cristo nos ha abierto las puertas al cielo. No el bautismo. El bautismo por agua es un testimonio, ya lo oí, hermanos. El bautismo por agua es el que identifica. El bautismo por agua es el que nos, oiga, el que nos aclara, es el que nos da a conocer como creyentes, como cristianos. Cristo fue reconocido porque Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo fue dado a conocer por el Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, el Espíritu Santo estaba con él, y cuando Cristo resucitó, resucitó por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos? Otros dicen que hay que bautizar al creyente. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Miremos la palabra. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta palabra, y concluimos aquí, el bautismo en agua. No voy a terminar, pero voy a quedar aquí. Oigan, hermanos y hermanas, y les mandó. Pedro mandó a los hermanos a bautizarse en el orden de doctrina del Señor, bajo los mandamientos, bajo el gobierno de Cristo. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Bajo el testimonio de tres personas, bajo el testimonio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Es hacerlo conforme Él lo mandó en su palabra, es hacerlo conforme Él lo estableció en el principio. Y como le decía en Efesios capítulo 2, dice la palabra que por medio de Él los unos a los otros tenemos entrada. Aquí voy a terminar, el tiempo llegó. Cuando dice, y les mandó a bautizar en el nombre, bajo el orden doctrinal de Cristo, bajo el orden de sus mandamientos, bajo sus mandamientos, y el mandamiento es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones.